Dios espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Quien quiera seguir a Cristo ha de negarse a sí mismo para darse a los demás y cargar con la cruz de cada día. Los cristianos participamos de esta entrega en la cruz del Señor, una entrega que actualizamos de manera singular en el sacrificio eucarístico, en el cual, junto con el pan y el vino, nos ofrecemos cada uno de nosotros. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia del Señor. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia
presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras, te demostraré mi fe. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Maestro de que no lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Hermanos, hoy voy a responder una pregunta que suele estar en el corazón de no todos, pero tristemente de muchos. La pregunta que voy a responder es: ¿por qué el Señor me ha abandonado? ¿Por qué el Señor no me escucha? Esa pregunta vamos a responder hoy.
Y ojalá que pongamos mucha atención, porque muchos de ustedes se sienten defraudados. Y la razón de por qué se sienten defraudados es exactamente lo mismo que a Pedro. Por eso es que Jesucristo llama Satanás a Pedro. Y digo eso porque la primera lectura que escuchamos hoy comenta Isaías, estamos en el 4 Isaías, dice: no quedaré defraudado, dice Isaías en la primera lectura. Y nosotros tenemos ese pensamiento en la cabeza y ese sentir: el Señor me ha abandonado, el Señor no me escucha. Ese pensamiento ronda en la cabeza y en el corazón de muchos de nosotros. Entonces, atención. Vamos a empezar con pues una cosa que me pasó en esta semana. Una señorita me lanzó un mensaje porque pues en su estudio que está llevando le pidieron hacer una encuesta. No voy a mencionar la propuesta o la encuesta que estaba haciendo, pero yo no le respondí, porque a veces esa encuesta le quita la autoridad a los padres. Se trataba de los niños, no voy a decir en qué exactamente, pero no le respondí. En el tiempo de la política también se lanzan muchas encuestas: qué piensa la gente de este político, de este otro, de este otro y de este otro. Y entonces, lastimosamente, esas preguntas quedan en el aire, porque uno responde más o menos lo que se le ocurrió o lo que uno cree, pero no tienen que ver mucho con nuestra vida. Yo pude haber respondido esa encuesta, ¿verdad? Sí tiene que ver con la vida, pero creo que no mucho. En cambio, la pregunta que hace Cristo hoy, hermanos, pero podemos preguntarnos en un primer momento: Cristo está lanzando una encuesta de qué piensa la gente de Él. Y como pudieron darse cuenta los que ponen atención, no es así, porque lanza la pregunta a Jesucristo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahora hacemos lo que contesta los discípulos. No, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros que algunos de los profetas. Pero inmediatamente Jesucristo les remite la pregunta a ellos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y esa pregunta, o más bien, perdón hermanos, esa respuesta no es al estilo de una encuesta, como no teniendo nada que ver con mi vida y no cala mi vida y no afecta a mi vida. La pregunta es muy comprometedora, la que hace Cristo. Levántenme la mano las hermanas que ya están casadas, hermanas que están casadas, o por lo menos arrejuntadas pues, pero las que están más bien casadas. Bueno, baje la mano. Les pregunto a ustedes, hermanas, porque me parece que ustedes tienen como más sensibilidad en este aspecto. La pregunta que hace Cristo es algo así como cuando el hombre de su vida, el esposo suyo, le lanzó la pregunta cuando de novio le dice: Margarita, ¿te querés casar conmigo? Y se queda así usted impactada, ¿no? Ay, y se queda así. Ahí recordaron, ahí algunos se pusieron ahí chiviadas. Se quedaron impactadas y no sabían qué responder. Y de pronto alguna pidió: dame un poquito de tiempo. Ve, así es la pregunta. Así es la pregunta de Cristo. Una pregunta que tiene que ver con mi existencia y que va a marcar prácticamente toda mi vida. Así siéntase usted cuestionado por el Señor. De la pregunta que nos lanza es muy personal. ¿Qué creo yo de Cristo que quién es? Y aquí viene ahora, hermanos, la respuesta que dije en un principio. ¿Qué pensamiento tiene usted de Cristo? ¿Quién cree usted que es Cristo? ¿Cómo cree usted que es Cristo? Porque tengo que hacer una denuncia. La denuncia es la siguiente: muchos de nosotros nos pasa a lo de Pedro y a los discípulos, o de la gente en general, que tiene un concepto equivocado de Cristo. Por eso es que los discípulos responden: bueno, pues algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que algunos de los profetas. Así nos pasa a nosotros. Vea, si hacemos un sondeo a nivel general, yo le puedo mencionar algunos conceptos de Jesús que la gente tiene.
Y no solo entre nosotros, sino también afuera. Por ejemplo, si hablamos del mundo protestante que tristemente se ha metido en nosotros, entonces uno va a ver que hay gente que tiene el concepto de Jesús que es multimillonario, tiene mucho pisto Cristo, y por eso le encanta aquella frase: el Señor es el dueño del oro y de la plata. Ese es un concepto equivocado de Cristo. Qué pena con usted, pero eso es así. Y no se da cuenta, vea la cruz, levante la mirada y vea la cruz. ¿Tiene pisto Cristo ahí? ¿Cómo está Cristo? Está desnudo. No tiene pisto Jesús. Qué pena con usted, pero no tiene dinero. Y esa es la razón, como les digo, que ahí mucha gente se siente defraudada porque le pide prosperidad a Cristo. ¿No le da vergüenza pedirle pisto a un hombre que está desnudo? Por respeto se le pone un pañito en sus partes íntimas. Pero la tradición dice que Cristo murió absolutamente desnudo. Y cuando también nació, ¿se recuerda usted dónde nació Cristo? Él lo reflexionamos del tiempo de Navidad. ¿Nació Cristo en un palacio, sí o no? Nació desnudo también. Usted y yo hemos nacido mejor que Jesús muchas veces, o más bien siempre. Nosotros nacimos en una camita, tal vez en el hospital, tal vez en la cama, en la casa, pero uno nació mejor que Cristo. ¿En dónde colocó la Virgen a Jesús? Pues ahí donde comen los animales, donde estaba lleno de monte y olía a popó de vaca. Ahí nació Cristo. Qué pena con usted si usted tiene el concepto del Jesús millonario, del Jesús dueño del oro y de la plata. Ve, y por eso siente defraudado. Yo siento que Jesús no me oye, yo siento que Jesús no me ayuda. ¿Por qué? Porque mi negocio no prospera. ¿De dónde sacó usted ese concepto? Qué pena con usted, pero eso es así. Otro concepto de Jesús. Mucha gente cree que Jesús le va a liberar de todo. Por eso es que muchos de ustedes utilizan la palabra liberación. Por supuesto que hay un tema de liberación de la muerte y del pecado. Pero mucha gente cree que Jesús lo va a liberar de todo, que no le puede pasar nada, que no se puede enfermar, que le puede pasar un accidente, que no le puede enfermarse, se puede encarnar una uña, que no me dé esto, que no me dé lo otro. Y qué tristeza, porque esas cosas van a pasar. Qué pena con usted, pero esas penas pasan, esas cosas pasan. La gente se enferma. Dígamelo a mí, yo soy sacerdote, se supone que soy ministro de Cristo. Le pedí al Señor por mi mamá y mi mamá se murió. Pero yo no le pedía que mi mamá se sanara, le cuento. Le pedía que le diera fuerza interna a mi mamá para que soportara su dolor. Pero uno cree que Cristo lo va a liberar de todo. Y por eso la gente se pelea con Jesús, porque dice: pues yo creí que Jesús me iba a liberar. Me iba a liberar de esta enfermedad. Entonces ese es el concepto del Jesús bombero, que solo me ayuda, me libera de esas cosas materiales nada más. Y por eso mucha gente se siente decepcionada de Cristo. Ve, aquí puedo sacar un montón de conceptos de Jesús. Si lo decimos por fuera de la fe o por fuera de la gente creyente, uno se va a dar cuenta que también hay muchos conceptos de Jesús. Por ejemplo, afuera está el concepto del Jesús marxista, el Jesús que va a liberar, ¿verdad?, de la situación política o de la situación económica también. Ese es el Jesús marxista. Y todas esas cosas, hermanos, son equivocadas. Por eso mucha gente se siente decepcionada de Cristo. Entonces, miren por qué digo esto, porque es que uno como sacerdote recibe, por supuesto, las quejas de muchos de ustedes, que no estoy diciendo que yo me voy a cansar de recibir las quejas de ustedes. Ese es mi trabajo, de darles esperanza a ustedes. Pero muchos se sienten defraudados de Cristo porque tienen el concepto equivocado de Cristo. Y pues por una parte no son culpables ustedes, pero por otra sí. ¿Por qué digo yo? Porque que ustedes no son culpables en una parte. Porque ese es lo que cala a nivel general en la sociedad. En esta semana, pues a mí no me gusta ver mucha televisión de estas cuestiones de shows. La verdad es que no me gusta eso. De pronto ahí vi una cosa, ¿va?
Y entonces había un artista que presentó su canción en un canal, no sé ni qué canal era. Y entonces la señorita del canal, entonces le entrevistó a la susodicha esta, que saber quién será. Entonces le dice: mira tú, ¿y qué es lo que quieres proponer tú con tu canción que has escrito, que ahora vas a cantar? Ah, pues vea, yo quiero mostrar también la feminidad, libre completamente, que nadie le ponga tabús a la mujer, que no sé qué, que no sé cuánto. Este es mi concepto de la mujer, ve, mi concepto. Eso es lo que tenemos en la cabeza muchas veces. También tenemos mi concepto de Jesús, mi concepto de Dios, y ese no equivale al Jesús que estuvo andando por esta tierra, no equivale. Y por eso muchos de ustedes se sienten defraudados de Cristo. Yo siento que Dios no me oye, Padre. Yo siento que Dios no me escucha. Yo siento que Dios me abandonó. Ese es concepto equivocado. Voy a aclarar por qué ahorita más concretamente. Miren, cuando uno tiene ese concepto de Cristo, es decir, de que Cristo me abandonó, Cristo no me ayuda, le voy a decir por qué. Porque muchos de ustedes creen de que Cristo le prometió que nunca le iba a pasar nada. Cristo nunca prometió que no le iba a pasar nada. Nunca prometió eso. Cristo nunca prometió que nos iba a liberar de la enfermedad. Nunca lo prometió. Sanó a algunos enfermos. Pero la lepra pervive hasta el día de hoy. La lepra pervive hasta el día de hoy. ¿Se recuerda usted la piscina no recuerdo si es de Betsaida o de Betesda? ¿Recuerda usted? Eso está en el Evangelio de San Juan, cuando dice que Jesús pasó por ahí, por esa piscina, y estaba una cantidad de enfermos, bastantes. ¿A cuántos sanó Jesús? ¿A cuántos? A uno, no sanó a todos. La enfermedad no la quitó Cristo, pero uno cree que Cristo prometió de que nos iba a quitar la enfermedad, y esto no lo prometió Cristo. Digo esto porque esto es uno de los grandes problemas de nosotros que no alcanzamos a entender. Como que Jesús prometió que me iba a liberar de todo. Ve, liberación. No es así. La liberación de Cristo es del pecado y de la muerte segunda. No prometió Jesús jamás que yo nunca me iba a morir. Eso nunca lo prometió. No prometió Jesús que mi mamá no se iba a morir. No prometió Jesús que mi abuela no se iba a morir. No prometió Jesús que mi hijo no se iba a morir. No prometió que no me iban a pasar accidentes. Nunca lo prometió. Qué pena con usted, pero nunca prometió eso. Y por eso nos sentimos defraudados, ¿verdad? Entonces, hermanos, vea, aquí atraviesa como de costado un tema que nos cuesta mucho entender. El tema del sufrimiento. El tema del sufrimiento, miren hermanos, también les voy a hacer una propuesta. ¿Cuándo es usted Satanás y cuándo también soy yo Satanás? Porque Pedro quería evadir el dolor de Cristo. Pedro también quería evadir su propio dolor, y precisamente por eso lo llama Satanás, Jesucristo. Pero a lo que vamos con esto, hermanos, es de que nosotros nos sentimos defraudados por Cristo porque atravesamos también el sufrimiento. Eso es un tema como que atraviesa estas lecturas. Les voy a aclarar algo. Miren, hermanos, el Señor, como digo una vez más, nunca nos prometió que no íbamos a sufrir. Nunca lo prometió. Nunca lo prometió. ¿Saben por qué? Porque nosotros mismos somos los que nos metemos muchas veces en el dolor. El dolor, la muerte y todo eso apareció con el pecado del hombre por hacerle caso a Satanás. Desde entonces, hermanos, el sufrimiento siempre va a estar en nuestra vida. Siempre, entiéndalo bien, entendámoslo bien. El dolor siempre va a aparecer en la vida, y por más que usted le juegue al gato y al ratón, por más que usted le juegue al escondite, ahora ya no juegan esos juegos, ahora solo celular son. Por más que usted juegue al escondite con el dolor siempre le va a salir al paso. Usted sale por aquí y el dolor le sale. Usted se mete por este lado, el dolor le sale al encuentro. Entonces, no querramos. Mira, vean, hermanos, aquí voy a lanzar una cuestión entre paréntesis. Miren, uno tiene en la cabeza, especialmente entre los jóvenes, hay que ser positivos, hay que ser positivos, hay que ser positivos. No, no es así. Me perdonan, no es así. ¿Por qué no hay que ser positivos? Porque ser positivos
es evadir lo que a uno no le gusta y lo que a uno no le duele. Eso es ser positivos. El cristiano no es positivo, el cristiano tiene que ser esperanzador. ¿Por qué? Porque el esperanzado enfrenta la vida como es. Yo suelo decirle a mucha juventud de hoy, ni siquiera grandes, a mucha juventud que piensa: me quiero morir, yo me quiero matar, mejor si no existo, mejor si no hubiera nacido. Los jóvenes tienen ese pensamiento. Cuando yo escucho de los jóvenes este pensamiento, les suelo decir lo siguiente, y ojalá que usted también se identifique con esto. Entonces suelo preguntarles: ¿usted cómo cree usted que es usted? ¿Usted cree que es valiente o es cobarde? Y muchas veces me dice: pues yo soy valiente. Algunas veces dicen: yo soy cobarde. Y entonces le digo: entonces, si me dice yo soy valiente, entonces me dijo: me perdona, es al revés. Los cobardes son los que se quieren morir. Eso se llama huir de la vida, porque la vida tiene su pesadez. La vida es dura. Y el que es positivo lo que está haciendo es evadir el dolor, quitando lo que aparentando que no es. Por eso mucha gente en el tiempo de hoy, en esta enfermedad que nos está asolando al mundo entero, mucha gente no quiere creer que esto es real. No, esto no es real, y lo evade. Eso es ser positivo, porque quiere quitar el dolor, lo quiere hacer a un lado, quiere jugar al gato y al ratón, y el dolor siempre le va a salir al paso. Siempre. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. El dolor es parte de la existencia. Mire, yo lo planteo de esta manera, porque mucha gente somos Satanás, porque evadimos también el dolor, como Pedro quiso hacer con Jesús. Aquí viene ahora la respuesta también. Cuando nosotros somos Satanás, cuando yo le huyo al dolor, peor sale, la verdad es que peor sale. Por eso es que dice Jesucristo, aclara muy bien en el Evangelio. Vea, y lo estoy diciendo así porque dice el Evangelio muy concretamente. Oiga esto tan importante: no se engañe, por favor, como ya les dije, del concepto equivocado de Cristo, porque Cristo jamás prometió que nunca me iba a pasar nada. Eso nunca lo prometió. Lo que Cristo prometió es: yo estoy con ustedes todos los días hasta que este mundo se termine. Capítulo número 28, versículo número 20 del Evangelio de San Mateo. Yo estoy con ustedes. Él nos enseñó que esta vida se enfrenta como es. No es que el Señor sea masoquista, ni tampoco sádico. Masoquista significa que uno disfruta el dolor por el dolor, como sin sentido. Sádico significa de que como que el Señor disfruta que también nosotros suframos, y no es así. Pero oiga esto, todo esto lo dijo con entera claridad. Con entera claridad. Nunca nos prometió Jesucristo que no nos iba a pasar nada. Nunca lo prometió. Por eso, hermanos, miren, nosotros los que estamos aquí decimos que seguimos a Cristo, pero el seguir a Cristo significa tener mucha claridad de que con Él vamos a sufrir. La cruz va a aparecer. Se lo voy a proponer de esta manera. Vea, le voy a proponer de esta manera, va a ver cómo aparece la cruz. Hombres, como dicen los hermanos protestantes: varón, levánteme la mano. Levánteme la mano, varón. Varones, bájeme la mano. Muchos de ustedes trabajan. Vea cómo aparece la cruz. Me hace el favor, le voy a hacer esta propuesta. Me hace el favor y empiece a trabajar unos 10 minutos antes de su horario. Empieza a trabajar 10 minutos antes de su horario y deja de trabajar 10 minutos después de su horario. Y entonces empiezan, compañeros: culebra, cascabel, le empiezan a cantar. Otra propuesta para el varón: cuando sale a trabajar, bueno, si usted no es patrón, si usted es trabajador de alguien, entonces usted el día sábado, cuando ya termina de trabajar, me hace el favor, no pasa a la tienda con sus cuates, sino se me va directo a su casa a acompañar a la mujer de su vida, a la esposa de sus amores, a la esposa de su juventud. Se me va inmediatamente porque usted la ama. Y aparecen los cuates. No, pues ya te manda la mujer, ¿verdad? Ve, aparece la cruz. Y lo digo porque a mí me lo hicieron. No porque tenía mujer, sino porque empezaba antes. Empiéceme a hacer usted, si tiene puesto en el mercado,
a ser absolutamente justo, a ganar lo que tiene que ganar y a no ganar lo que no tiene que ganar. Y va a ver cómo lo atacan los demás. Ve, la cruz aparece. Y cuando uno le huye a la cruz, uno es Satanás. Pedro quiso evadir la cruz de Cristo. Como le digo, no es porque Cristo sea masoquista, porque quiso meterse en el dolor, sino porque la salvación conllevaba la muerte, conllevaba el sacrificio y la muerte. Y cuando uno evade el dolor, como solemos hacer nosotros, entonces uno se convierte en Satanás. Voy a terminar con las propuestas siguientes. ¿Cuándo es uno Satanás? Primero me voy a señalar a mí, para que vean que no le estoy lanzando piedras a usted, porque como ahora todos somos tan ofendidos, la gente ahora parecemos cascarón de huevo, fácil nos ofendemos. Primero lo voy a lanzar conmigo. Por ejemplo, si yo reniego ahorita ir a ver a un enfermo porque tiene coronavirus, yo soy Satanás, porque yo estoy guardando mi vida para mí. Yo soy Satanás si yo reniego ir a ver al enfermo suyo. Aparte es que no me queda tiempo, eso es otra cosa. Pero si yo reniego de ir a ver a una persona, por ejemplo, y he tenido esas experiencias así bien espantosas y bien duras. Un accidentado, por ejemplo, ¿verdad? Que yo reniego porque no aguanto ver la sangre, yo soy Satanás, estoy evitando el dolor para mí. Yo soy Satanás. Y Cristo tiene derecho a decirme: apártate de mí, Satanás, porque yo evado el dolor. Ahora vamos con usted. Si usted, muchacha, es novia y usted se atreve a vivir solo así con su novio, sin casarse, usted está evitando el sufrimiento, usted es Satanás. Usted es Satanás. Si usted, varón, usted tiene una novia y usted trata de llevarse a su novia solo así decir lo fácil, usted es Satanás, porque es así. Si usted que ya está casado o está juntado y usted evita tener hijos, usted tiene que solo quiere tener uno o dos, usted es Satanás, porque la mayoría decimos: no quiero sufrir con los hijos. Usted está siendo Satanás, porque usted está evadiendo su responsabilidad y el sufrir con unos hijos que Dios le va a mandar. Usted es Satanás. ¿Ven cómo es la cosa? Por eso es que dice Cristo, esto lo dijo con entera claridad. Eso lo dice el evangelista, pero también aclara muy bien Jesucristo: el que quiera venirse conmigo, que se reniegue de sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Vamos a concluir haciendo un resumen de todo. Primero hemos dicho que íbamos a responder a la duda que muchos de ustedes tienen, o a la frustración que ustedes tienen de Jesús. Dios no me oye, Dios no me escucha, Dios me ha abandonado, porque tenemos concepto equivocado de Jesús. Pensamos que Jesús nos prometió que nunca nos hacía pasar nada, y eso nunca lo prometió Jesús. Lo que nos enseñó Cristo es, lo que nos prometió Cristo es: yo estoy con ustedes todos los días. Jesús nos enseñó a atravesar por este valle de lágrimas, y miren lo bonito. Miren, esto es lo bonito, y lo voy a decir al final. Segundo, les he dicho que también hemos hecho la denuncia de que si nosotros evitamos el dolor, somos Satanás. Pero este mensaje no queda así tan duro. Miren lo bello, y con esto concluimos. El que se atreve a cargar la cruz con Cristo, miren lo bello: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Por favor, no se crea usted que Cristo lo ha defraudado porque se le muere la mamá, o se le muere el papá, o se le mueren los hijos. No se sienta defraudado. Jesús nunca dijo eso. Lo que Jesús prometió es que nos daría la vida eterna. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Voy a leer una vez más el Salmo desde la versión española, desde la que cantó la señorita. ¿Dónde está el...? Ahí está, hasta allá abajo. Oiga esto tan bello. El Salmo es maravilloso. Me envolvían las redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida.
Y por eso es que ahí hay triunfo. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Voy a concluir textualmente con San Pablo en su carta segunda a Timoteo, capítulo número 2, versículo número 8, dice: acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Es doctrina verdadera. Si hemos muerto con Él, viviremos con Él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos con Él. Si rehusamos reconocerle en el sufrimiento, también Él nos rechazará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede desmentirse a sí mismo. Amén.